Hola Ian, ¿cómo estás? Hola Adri, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ay, ¿será que yo no tengo buenas? Bien, bien, ¿me escuchas bien? Estoy. Ahí creo que voy a estar mejor. Estoy tratando de buscar la mejor señal. Ya. ¿Me oyes bien? Sí, y tú a mí, porque hoy me tocó desde el celu, la tablet se puso un poco difícil. Sí, sí, yo te oigo bien, yo te oigo bien. Todo bien. Perfecto, entonces saludemos rápidamente y ya entramos en materia. Entonces, muchas gracias a los actores que ya llegaron, a los realizadores. Gracias por acompañarnos hoy en una charla más de quedaste.com. Nuestro objetivo siempre es ayudarnos a ambos, actores y realizadores y directores también de teatro, a vincularnos, y también nuestra alternativa también tiene un lado pedagógico, un lado de construirnos como profesionales a partir de las experiencias. Y estamos hoy con Adri, que hemos compartido en muchos sentidos. En el Vulgar Teatro tuve la oportunidad de actuar, donde ella es pues productora y directora de esa compañía, y hoy en Quedaste pues es una socia a la cual quiero, admiro, respeto todos los días de mi vida. Y entonces Lo estamos hoy mismo, aquí porque, Cata, gracias. gracias Adri. Y bueno, estamos acá porque Adri plantea una cosa muy interesante, y es cómo ser actor puede ayudar mucho en el momento de escribir. No quiere decir que si no eres Sí, actor no eres buen escritor, pero sí te da unas herramientas para construir los personajes. sí. Entonces, Adri, ¿cómo fue ese descubrimiento y ese salto de la actuación a la escritura? Bueno, yo soy maestra en artes escénicas de la SAP, de la Academia Superior de Artes de Bogotá, entonces mi formación es básicamente como actriz. Pero cuando terminé la academia, yo me di cuenta que después de hacer escenas de mucha dramaturgia clásica, que es lo que uno hace en la academia, también tenía como una necesidad de hablar de ciertos temas o de hacerlo de determinada forma, que era muy personal. Y escribí mi primera obra que se llamaba Solo Temporal. Es una obra que escribí en el año 2000 y me presenté para la beca, para la beca para jóvenes directores. No era una beca de dramaturgia, sino una beca de montaje para directores. Eh, la beca la gané y fue el primer montaje que hice como directora de un texto mío. Y fue una experiencia realmente muy importante para mi vida porque desde ese momento yo entendí que yo quería y necesitaba escribir los textos que yo quería montar en teatro. Y desde ese momento no he parado de escribir nunca. He podido además contar con la confianza de mi compañía de teatro o la compañía de la que soy parte, mejor dicho, porque pues los que han sido parte del Vulgar, afortunadamente también han creído en mi capacidad de escribir como dramaturga, y entonces las obras que ha montado el Vulgar, eh, todas han sido dramaturgia mía, a excepción de una que es una adaptación de una obra, de otra obra que no es escrita por mí, pero es adaptada también por mí. Entonces ha sido un proceso realmente muy importante entender qué herramientas me ha dado la actuación para poder escribir y, y entender que eso también es un estilo, es una forma de escritura, porque sin duda uno haber estado en escena, parado, haciendo personajes, le da a uno una comprensión de los seres humanos y por lo tanto de los personajes que uno escribe muy diferente a la que le puede dar otro tipo de escritor, o eso pienso yo. Bueno, entonces comencemos a ya ser más específicos. ¿Qué sientes que fue esa herramienta fundamental de la actuación? ¿Solo el análisis o realmente la evidencia que lo puedes trasladar? ¿Y en qué obra tú lo puedes verificar de las tuyas? Digamos que sin duda yo creo que hay una cosa absolutamente importante y yo creo que cuando los actores la escuchan les da como un poquito de rasquiña, porque a veces hay mucha, voy a decirlo y es un poquito harto decirlo, pero creo que hay veces hay mucha pereza, o sea, los actores hay veces somos un poco perezosos para leer,
pero creo que es absolutamente esencial leer teatro como actores, ni siquiera si vamos a escribir. Y el ejercicio que te decía de la SAP, que uno tiene que hacer tanto teatro clásico, que uno tiene que hacer tanto teatro de todo tipo. Yo además había tenido la oportunidad de actuar, yo venía de vivir por fuera, había tenido la oportunidad de estar por fuera, entonces había estudiado teatro en Italia y en Italia leí teatro en italiano muchísimo, también me había tocado. Entonces empieza uno a entender cuáles son los dispositivos que utilizan los dramaturgos desde los personajes para contar la historia que quieren contar. Y entonces empecé a reconocer que las historias más potentes que a mí me gustaban, las historias que a mí más me gustaban, eran esas historias que se movían desde los personajes y no desde la situación, que es muy diferente. Ese fue el mecanismo que para mí ha sido fundamental en la escritura. Ver que son los actores los que mueven, perdón, los personajes los que mueven la historia y no la situación la que mueve la historia. Y eso es lo que yo pienso que caracteriza también gran parte de la dramaturgia que yo he escrito. Como En hay la gente... obra, perdón, Dale. dime, Cata. Y en la obra que tú me decías, ¿en qué obra se puede más que todo, digamos, siento yo que llegué yo más que todo a ese lugar? Es El Crucigramista, que es mi último montaje, que es una obra que escribí en medio de un proceso que se llama la Clínica de Dramaturgia, que es en donde siento realmente que yo logré llegar a un sitio de personajes muy, muy sólidos. Y aunque son personajes que son víctimas un poco de su propio destino, y pareciera que es más la situación la que los lleva a vivir lo que viven, sí siento que son esas características de los personajes, las características particulares de los personajes, las que hacen que la historia se produzca. Y eso me parece fundamental, Cata, porque creo, y mucho más en una situación como esta, cómo hacer que el actor pueda ser eh, artífice de sus propias historias. O sea, en este momento que estamos solos en unas casas encerrados, y esos actores o actores, actrices que todo el tiempo dicen, yo quisiera escribir, pero, a mí me parece que ahí está la herramienta fundamental de escribir desde los personajes, no desde las historias. Digamos que como tenemos tantas personas tan variadas, un ejemplo, Adri, de cuando la historia está escrita, donde la situación es la que está moviendo al personaje, y un ejemplo de cuando el personaje es el que está moviendo todas las dinámicas. ¿Cómo podríamos entenderlo? Digamos, voy a tratar de ser, a ver, lo más universal posible en términos de una obra que yo pueda nombrar, o voy a tratar de ver si logro hacerlo con una película. Digamos, en términos de una obra, la dramaturgia americana para mí es una dramaturgia muy de personajes, sin que sea mi dramaturgia favorita, para nada, pero digamos que la dramaturgia clásica norteamericana es una dramaturgia muy de personajes. Entonces, en un tranvía llamado Deseo, que puede ser una obra que conozca mucha gente que está acá, que es una obra en donde llega esta mujer a la casa de su hermana después de mucho tiempo y su hermana, que tiene más o menos organizada una vida con su esposo, la recibe porque no tiene más opción que hacerlo, pero son estas características del personaje, son las que realmente hacen que la historia se produzca. O sea, el personaje tiene una cantidad de situaciones personales, tiene una historia de abandono, tiene una historia de traición de parte de su pareja, de abandono, es una persona que tiene muy poco amor propio, es una persona absolutamente codependiente, necesita el amor de los hombres para sentirse que vale la pena. Y son estas características del personaje las que disparan la historia. Porque si no fuera porque el personaje tuviera estas características, la historia no se podría dar, la historia no se podría efectivamente producir. Lo que ocurre no podría ocurrir si no fuera porque el personaje tiene esas características. Hay otras historias, hay otras obras en donde los personajes son más víctimas de una situación.
Y entonces, independientemente de que ellos tienen o no ciertas características, son tan fuertes las situaciones que los sacuden, son tan inevitables las situaciones que ocurren, que ya voy a pensar un ejemplo en este sentido, que no hay poder humano, no hay manera de que tú puedas evitarlo. Y eso, por ejemplo, es la tragedia. La tragedia griega es, esto va a pasar sí o sí. No importa las características del protagonista, no importa que el protagonista, claro, el héroe trágico tiene una característica y es el héroe trágico tiene una falla. La falla del héroe trágico siempre tiene que ocurrir para que efectivamente la historia ocurra. Pero no importa si el héroe trágico sale corriendo para un lugar, como en el caso, por ejemplo, de Edipo, no importa si él trata de escapar, no importa si él lo trata de evitar, la historia, el destino de lo que tiene que ocurrir en la historia es tan absolutamente imposible de evitar que va a ocurrir. Y los personajes son más víctimas, entre comillas, de esa historia. Son como un poco las dos líneas, bueno, hay más líneas, formas de escritura, claramente, pero hay gente que escribe mucho más desde qué historia quiero contar y hay gente que escribe mucho más de qué personajes quiero yo ver. Yo soy más del segundo estilo. Yo Sí, soy aquí más en del... sí, listo, ya, me quedó mucho ¿Sí? más claro. Sí. Cuando hablamos de personajes potentes, entonces intentemos hablar de personajes. ¿Qué es un personaje potente, Adri? Mira, un personaje potente en la manera en como yo lo he entendido tiene básicamente tres características. Sí o sí, la gente se identifica con él, sea por rechazo o sea por apropiación, sea porque yo quiero ser como él o porque yo no quiero ser como él. Nunca sería como él o añoro ser como él. Por lo tanto, el tema de la identificación de un personaje potente es absolutamente necesario. Pero, ¿qué tenemos que tener para que un personaje logre identificación? El personaje tiene que tener unos arraigos reales. Ok, Y que el arraigo del personaje para mí es que nunca cuentes personajes que no conoces. Nunca. No lo hagas. Si no conoces al personaje, que no sea ese tu personaje. Porque vas a empezar a divagar en una cantidad de preguntas sobre el personaje que te las vas a responder desde un lugar bastante fantasioso. Cuenta personajes que conozcas. Cuenta personajes que conozcas y además te tocaron. Así sea que los conociste media hora, porque no necesariamente es tu papá, tu mamá, no. Hay gente que uno conoce en la calle, con la que se cruza una mirada, con la que uno ve cómo se mueve, con la que uno estuvo sentada en un bus y uno se queda prendado de esa persona, porque uno dice, me comuniqué con él, sentí que tenía un problema, hubiera querido quedarme más en el bus para saber quién era esta persona que tenía dentro de su cabeza, dentro de su corazón, ese personaje, ese que te movió allí, ese personaje, allá hay algo que te está moviendo a ti. Y tercero, que sea necesario para ti contar ese personaje. Y mira que son las mismas características de la actuación. Los personajes, uno tiene que volvérseles necesarios cuando uno actúa también. Lo segundo, tienen que tener un arraigo en la realidad de uno, o por lo menos así veo yo la actuación. Entonces, y yo me tengo que lograr identificar con él, sea por rechazo o sea por apropiación. Así que las mismas características que para mí funcionan en la actuación, funcionan en la escritura con respecto a personajes. Y ese personaje, si tiene esas características, para mí es un personaje potente. Y más que potente, que suele ser una palabra, digamos, que no es tan difícil de definir, entrañable. Yo amo los personajes entrañables, esos personajes que se te quedan en la memoria, se te quedan en el corazón, que por alguna razón uno no olvida. Hay malos así, ¿eh? Hay malos entrañables, sí, hay malos así que pasan a la historia del cine, de la televisión, del teatro, inclusive por lo entrañable de su maldad. Lo entrañable para mí es una característica fundamental de los personajes que uno quisiera crear, tanto desde la actuación como desde la escritura, pienso yo.
¿Cuáles serían esos consejos que tú les darías a un actor que diga, listo, ya, me voy a sentar a escribir? ¿Dónde empiezo? Escogí mi personaje, ¿qué escribo primero? ¿Cómo me organizo? Yo doy un consejo que es muy difícil porque es un consejo que implica mucho riesgo y mucha valentía y es empieza por ti. Sé capaz de ir a ti mismo, eh, um, porque creo que es allí en donde uno puede encontrar la verdadera fuente de lo que uno quiere y necesita decir. No necesariamente para que el personaje sea uno, no para que esa mujer que yo empiezo a escribir sea Adriana Romero, sino porque cuando voy a mí misma puedo realmente encontrar esa necesidad de la que yo te digo que sí o sí necesito hablar. Por ejemplo, en mi caso, en este momento de mi vida en particular, si yo me sentara a escribir ahorita un personaje femenino, sí o sí tendría que ser un personaje feminista. O Nada un que hacer. personaje que tiene, o un personaje que tiene un rollo con el tema del feminismo. O está peleándose contra eso, está saliendo de eso, o está batallando ahí adentro, pero tiene que tener algo, está sostenido por algo en relación a eso. ¿Por qué? Porque es una necesidad vital mía personal en este momento, del momento histórico que estamos viviendo con todos los feminicidios y con todo lo que está pasando tan duro. Entonces, para mí tendría que ser necesario contar un personaje desde ahí. Tendría que tener, por ejemplo, para mí hay otras circunstancias, me costaría trabajo contar una mujer que no tuviera hijos, por ejemplo, porque en este momento en mi vida el tema de tener hijos es absolutamente determinante para mí, sea porque esta mujer se pregunta, ¿qué hice con mi vida? ¿Por qué tuve hijos? O sea, porque dice, lo mejor que hice en mi vida fue tener hijos. Pero el tema de los hijos también es fundamental. Entonces, ir a uno mismo, pero ir a ese lugar en donde uno sabe que está la Fra- heridita, Sí, ¿sí? te En donde entiendo. uno sabe que está ese, 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 mm, ese tema que dispara cosas. No lo suave, lo relajado, lo que yo estoy fresca con él. No, eso no sirve. Eso no sirve. Ve a ese lugar en donde está el dolor, en donde está lo que no quiero ver, lo que no me atrevo. Ahí está para mí de lo que vale la pena hablar. Y por eso digo, es un consejo que no es tan fácil de seguir, porque ir allí no es tan chévere, a veces no es tan chévere. Yo pienso ahorita unas cosas que están pasando en Estados Unidos respecto al feminismo y es que muchas mujeres se están divorciando y hay una ley que protege tanto a la mujer que estos hombres terminan sin casa, sin nada, teniéndoles que dar una renta, así tengan o no tengan hijos, Adri. Y ellas terminan viviendo, digamos, a costas de su ex esposo por un feminismo que está atacando a lo masculino. Y entonces ahí es donde Ujú. digo, para mí el feminismo es súper importante, la sororidad, pero ¿cómo la puedo situar desde un lugar en que no rechace lo masculino? Yo, por ejemplo, que soy una mujer heterosexual y que me gustan los hombres, es como para mí es muy importante encontrar ese punto de encuentro que todavía sigue siendo problemático, o sea, el feminismo sigue vivo, necesitamos entenderlo realmente bajo todo lo que está pasando. Y Pero Cata, yo no dímelo. sé, yo pienso, digamos que el tema del feminismo sin duda es un tema complejo porque es un tema de grandes extremos. Pero a mí me parece que es completamente natural. Es decir, es como si tú toda la vida, y porque es toda la vida, has conocido una balanza completamente desequilibrada, Uh-huh. que es una sociedad muy machista, una sociedad predominantemente hacia lo masculino, no solamente hacia el hombre, cuidado, sino en general hacia lo masculino. El otro día me decían una frase que me pareció tenaz, que fue, es que el acoso, mira esto tan tenaz, el acoso no es solamente a veces un tema de que te lancen la mano o que te digan una frase salida del lugar, sino incluso a veces estás reunida con tres hombres en una reunión en donde todo el mundo jerárquicamente es lo mismo, pero cuando hablan los hombres, entonces es como que ahí escucha, pero Sí, cuando habla la mujer es como que es como ruido. Es una cosa muy, muy rara. Y no es que ellos quieran, no es un tema de, no es que lo quieran hacer a propósito. Es
estamos enseñados un poco a que la voz de la mujer no tiene tanta importancia. O sea, la voz de la mujer es importante como si habla de algunas cosas como que no son tan importantes. En- Sí, ¿Qué tanto ibas a así que si decir? una mujer habla, no, recuerdo mucho, no me acuerdo cómo se llama el fenómeno, pero que una mujer hable y el hombre explica. O sea, a mí me pasó 2 veces, 3 con Sí, alguien, yo le decía, oye, ¿en serio es que nadie me entiende? ¿Que necesito que tú me expliques? Jódete. Y me di cuenta que claro, que la dinámica como lo que ella quiso decir, lo que ella quiso decir, no, dije lo que dije yo y lo ya está. dije, sí, Ah, ya lo o sea, dije, listo. ya lo dije. Esto es un tema, yo creo que, Kate, yo creo que un tema del feminismo y además, por ejemplo, ahorita acaba de cerrarse un concurso de dramaturgia femenina y he escuchado a muchos hombres decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así que dramaturgia femenina? Entonces, entonces yo sí he estado un poco diciendo, porque llevamos años en que es dramaturgia masculina. Es probable que no nos hayamos dado cuenta, pero acabamos de cerrar 6 tomas, hicimos 6 tomos de dramaturgia corta, de la mano de Moisés Ballesteros. Sacó 6 tomos, en cada uno hay 4 o 5 autores y en cada tomo solamente hay una mujer. Y yo le decía, y eso que Moisés es un tipo absolutamente abierto, o sea, él fue el que generó la iniciativa. Yo le decía, aquí todavía hay mucha desigualdad en pensar que si tú tienes 6 tomos con 4 o 5 autores en cada tomo y tienes solamente a 6 mujeres, pues tal vez todavía necesitamos hacer un ejercicio mucho más grande en ese sentido. Pero yo Sí, pienso que es un tema que nos falta enormemente y que todavía falta mucho para que efectivamente la balanza haga esto. Estamos en un momento en donde la balanza está a veces muy desequilibrada, sí. atacando mucho a los hombres. Y No, falta para que eso pase. y yo digo, se trata es más del punto de vista, ¿no? Porque un hombre puede escribir 1000 personajes femeninos, se trata desde el punto de vista femenino Ah, sobre no, personajes, claro. sí, pero escritos por hombres. Entonces, seguimos ahí como en el rayo. Bueno, Antoine Campo. Trabajar con nuestro yo, nuestras experiencias, nuestras emociones y sentimientos son lo que nos construyen y eso hace parte de todo lo que podemos ofrecerle a nuestros personajes. Sí, estoy de acuerdo. Y lo masculino y femenino hace parte de hombres y mujeres. Es aceptar esas dos fuerzas y energías vitales para ambos sexos. Sí. De hecho, ya que he estado juiciosa estudiando Tantra, comprender esas dos dinámicas en uno mismo, no con otro, sino en relación de cómo en uno mismo se equilibran, es muy Ujú, interesante. Pero ujú. continuando con el tema, Adri. Igual que el actor, la escritura se debe volver un espacio de exposición y de sanación de uno mismo. Creo que no debe ser un objetivo. Ajá. Yo no pienso que eso debería ser un objetivo para nada. O sea, yo creo que pero sí es probable que sea parte de lo que ocurre cuando uno se dedica a esto, ¿no? A este trabajo. El otro día que estaba hablando con Julián Román sobre el tema de los actores, y entonces él me decía algo así como, lo que pasa es que muchos actores piensan o entran al trabajo de la actuación y a ser actores para hacer terapia. Y Julián me decía, y yo les he dicho muchas veces, primero haga terapia a la vez, pero no piense que es que ser actor, o sea, estudiar actuación ya es una terapia, porque es muy peligroso pensar que por medio de la actuación estás haciendo terapia. Es probable que estés descubriendo cosas de ti mismo como actor, pero que tengas que probablemente iniciar otros procesos paralelos a la actuación para que eso pueda convertirse en algo útil para ti como actor, ¿sí? Lo mismo pasa con la escritura. Con la escritura, sin duda, hay un proceso de sanación, incluso hay muchas técnicas psicológicas, incluso psiquiátricas que dicen, y psiquiátricas no me refiero solamente a la medicina tradicional, sino también a la medicina más integrativa, que cuando hay un problema de salud, una de las alternativas o una de las tareas que le ponen al paciente es escribir, porque en la escritura tú encuentras una gran cantidad de cosas que entiendes por qué pasan cosas en tu vida o por qué sientes determinadas cosas en tu vida. Pero yo no creo que debería ser un objetivo. Me parece que allí uno puede perder un poco el camino
que finalmente esto es un proceso artístico y por lo tanto tiene que tener algunas características en donde el público, cuando el público lo lee o lo escuche o lo vea en un escenario, se termine de completar el proceso. Entonces, es un poquito diferente a mi parecer. Vale. Adri, ¿cómo fue ese salto de hacer dramaturgia a hacer ya guión para cine, para las cosas que vienes desarrollando? Yo solamente escribía teatro y me negaba rotundamente a escribir cine. Me parecía aterradorcísimo. Yo decía todo el tiempo, me decía, no puedo, no puedo, no puedo, no soy capaz. Hasta que un día me llamaron dos compañeros, dos personas que conocía, con un encargo. Me solicitaron un guión de cine por encargo. Y básicamente me lo solicitaron a mí porque estaba basado en una historia que originalmente era de mi padre. Por lo tanto, pareciera que la persona más adecuada para escribirla era yo. Y entonces pues me pareció como un reto fantástico y pese a todo el miedo que tenía, me lancé en la escritura de este guión. Me demoré 3 años. Fue una experiencia de todo tipo de emociones. Emocionalmente fue una experiencia muy dura porque pues también me implicaba como trabajar con el material de mi papá. Y finalmente, cuando ya tuve como un esqueleto de guión, un primer esqueleto de guión, después de leer 120 capítulos de la novela en que estaba basada, porque era una novela de televisión, tenía un esqueleto de guión y me pusieron un asesor de guión que se llama Diego Cañizal, que es un asesor de guión español durísimo y Increíble. fantástico, Ujú. increíble. Y Diego cogió y, mejor dicho, trabajamos un año completo él y yo. Aprendí todo lo que, pues todo no, pero sí aprendí muchísimo con él, muchísimo de su mano, de su trabajo muy, muy, muy duro, muy exigente. Y después de ese máster con Diego, ya dije yo, no, yo estoy lista con este guión que trabajé con él. Nos presentamos a la convocatoria de guión de animación y pues Ujú. gané mi primer premio de guión. Y entonces ahí entendí, gracias a Diego, entendí las herramientas. Por lo tanto, yo sí creo que si uno viene del teatro, sí o sí necesita la mano de un script doctor como él o como hay varios, porque son dos lenguajes absolutamente diferentes. Cosa un poco diferente si uno viene de la televisión al cine. Digamos que un poquito va del audiovisual. El teatro es que va de otra cosa muy diferente al guión. Pero hoy, sin duda, Cata, lo que sí creo es que cuando uno viene del teatro, sea para el cine o para la televisión, este asunto de lo que te da a ti el teatro, no solo como actor, sino como productor, como director, aprovechar los recursos, la creatividad, de tener tan poquito para hacer, de tener tan pocos recursos para hacerlo en tan poco tiempo y de una manera tan sencilla. O sea, si escuchan una serenata es porque tengo serenata allá afuera Sí, hoy es de día vallenatos. de- Hoy es sí, día de yo ya- serenatas, entonces allá afuera está. Para mí perfecto. Entonces, el teatro nos da tantas cosas, el teatro nos da tantas cosas, nos hace ser tan creativos en términos de recursos, nos hace ser tan creativos en términos de tengo como cuento un mar en el escenario. Todo lo que te da el teatro no te lo da nada, nada, nada. Y eso para mí ha sido eh, absolutamente necesario por fuera de la técnica del cine para hacer mis guiones. Y siempre que leen mis guiones hay una sensación con respecto al que los lee, que es como una sensación de tener un mundo muy grande en mi cabeza que se manifiesta en lo que escribo y eso sin duda me lo ha dado el teatro, sin duda. ¿Quién me saluda por ahí? Vladimir Rodas, el profe presente. Ay, sí, 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 sí. Hola. Qué rico Listo. que estés aquí, qué rico. Pero sí. Listo. Como esto es como para ayudar a encaminar a los actores en la escritura, tenemos esa fuerte necesidad de encontrar ese personaje del cual queremos hablar y cómo lo relacionamos con nuestra propia
tema, herida, necesidad interior. ¿Listo? Sí. Y luego de eso, ¿qué comienzo a hacer? Después de eso, entonces uno hace un ejercicio que es súper bonito, que es que uno pone a ese personaje en una situación y lo deja hacer y hablar. Entonces yo cojo a ese personaje del que siento la necesidad, que quiero que hable y que quiero que me cuente cosas, y lo pongo en una cocina a cortar cebolla mientras hace el almuerzo. Y entonces digo, el personaje está en la cocina cortando cebolla y haciendo el almuerzo, y si uno es actor es fantástico porque entonces lo hace uno. Entonces uno mientras está cortando la cebolla, uno empieza a sentir y a pensar cómo ese personaje se comporta, y el personaje empieza a hablar, y el personaje empieza a hablar, porque uno como escritor, uno no le pone textos a los personajes hablan. Si los personajes no hablan, uno no, así lo veo yo. Así lo veo yo, los personajes le empiezan a hablar a uno, el tono de lo que hablan, cómo se mueven, si son ágiles para hablar, si tienen problemas con la manera en cómo hablan, si son más acción que palabra, si son más visuales que táctiles. Empiezan a aparecer una cantidad de cosas cuando uno deja que el personaje actúe. Entonces pones al personaje en una actividad. Es muy, muy básica, literal, hacer el almuerzo, cortar cebolla, peinar al perro, limpiar un vidrio, una actividad de esas que mueve mucho la presencia en el presente, ¿no? Cuando uno está lavando loza, eso, yo no sé si les pasa, pero esa vaina es súper fuerte. O sea, lavar loza para mí es uno de los momentos más creativos de mi vida, porque empiezan a aparecer una cantidad de historias y de imágenes y cómo lo hubiera dicho y qué hubiera dicho. Pero el primer paso, Cata, es lanzarse. Muchos actores tienen miedo de escribir, muchos. A los actores les da mucho miedo de escribir y se repiten todo el tiempo, es que no puedo, es que no soy capaz, es que yo soy actor, es que yo soy actriz, es que no, yo no puedo escribir. Tienes unas herramientas increíbles para escribir. Lo que pasa es que hay que sentarse a escribir. Hay que sentarse a escribir y a ver qué pasa cuando uno escribe, y cuando uno empieza a escribir y ve la primera hoja, ver eso para dónde lo lleva uno, y de ahí empiezan a aparecer las cosas. Pero el primer paso hay que hacerlo. Marta, hola. Una persona que quiero mucho en España, Marta Cárdenas. Qué rico que estés aquí. Gracias. Ahorita que hiciste el ejemplo de la cebolla, ¿te pasa, Adri, que los actúas mientras los escribes, los escribes mientras los actúas? Como que los universos están. Los actúa a todos, hombres, mujeres, niños, viejos, todo, actúo todos los personajes, todos los oigo, los hago, pero no los interpreto, ¿ah? No es que yo los interprete, dejo que estén en mí, dejo que estén. Dejo que estén. En este momento estoy escribiendo, estoy terminando de escribir mi guión de la película que Dios quiera, espero poder rodar el otro año, que es un hombre de 45 años que es psicólogo de perros, una niña de 9 años y un perro. Esos son los tres personajes. Y yo me los actúo, o sea, he dejado que todos estén en mí, para que cuando yo los escriba realmente diga, no, esto no le corresponde, o sea, la niña no haría esto, la niña no es como imponerle cosas. Creo que ese es el gran error que hacemos cuando escribimos, y es que, sí, a mí me dieron un consejo una vez muy grande, y es que los grandes textos de cualquier cosa, uno puede sentir cuando es el autor imponiéndole una opinión a un personaje, porque el autor necesita decirla, a muy diferente cuando el personaje ha encontrado y tiene su mundo tan claro que la opinión del personaje simplemente aparece y suena tan natural y suena tan real que el autor, no importa si se identifica o no con ella, no la puede callar. Ahí está la verdadera magia, cuando independientemente de que uno esté de acuerdo o no con sus personajes, los personajes pueden hablar y se sienten tan reales y tan auténticos porque simplemente ya tienen vida, ya son, Más ¿no? allá del Ya son. autor, ¿no? O sea, como que el autor los manifiesta, pero ellos son lo que Sí. son. Ellos son lo que Bueno, son. dice Junior,
¿Qué consejo le darías a dos personas o más que se sientan a crear un guión, como en una escritura colectiva? También podría ser. ¿Has tenido esa experiencia? ¿Coescribir? No, ¿Coescribir? no he tenido la experiencia de coescribir. Digamos que yo he trabajado en grupos, pero siempre con o sea, no he sido yo la cabeza, no me siento capaz de escribir en grupo. Tengo que reconocer que soy absolutamente neurótica y no he logrado nunca escribir en grupo. Sí, soy yo la cabeza, pero yo hago caso, yo sí hago caso. A mí me dicen, escriba la escena tal y yo la escribo. Y si me dicen no, cambio. Y no tengo problema, no tengo problema en hacer caso cuando hay otra cabeza, lo he hecho con grupos de trabajo. Pero para esa pregunta de crear un guión, sí creo que tiene que haber una cabeza. No pienso que en escrituras colectivas en donde todo el mundo esté en la misma, digamos, jerarquía en términos de decisión de la historia, eso funcione. Es Yo fatal. creo, sí o no, eso es fatal, porque todo el mundo va a jalar para su lado y es natural, o sea, de eso va digamos, la tensión artística en la creación. Pero tiene que haber alguien que tome una decisión final. Entonces, la creación colectiva es muy interesante desde cualquier punto de vista, pero siempre hay alguien en donde todas las cabezas se deben voltear y decir, ¿y con qué nos quedamos? Y todo el mundo tiene que tener la capacidad de decir, si esa persona dice, o soy yo, digo, con que fulanita mató al perro. Todo el mundo dice, listo. Y esa es la línea. Ahí hay que llegar, Sí, tiene que ser. con Yo de verdad. lo contrario pienso que es un pasticho tenaz que uno los ve y los ha visto, que es una historia en donde hay muchas voces hablando, muchas necesidades creativas, pero finalmente no hay como un concepto unificado, no me refiero a concepto en términos intelectuales, sino en términos creativos. Un concepto en donde uno dice, esta historia va de esto. No, Y y ya. eso es peligroso. A mí me parece que eso es muy peligroso cuando eso pasa. Nos dice María Clemencia que si puedes hablar un poco de la cuarta pared. Desde la escritura, Sí, en ¿será el teatro. que Pues piensas no, tú? posible hablar de la cuarta pared en el teatro. A mí me parece, siempre es un personaje más para mí, siempre, como actriz y como escritora. Pero como escritora en particular, yo siempre me planteo una pregunta cuando estoy escribiendo y es, esa cuarta pared, o sea, el público, ese distanciamiento o no del público, ese incluir al público en mi historia o poner la cuarta pared en donde hay un boyer que es el público que me está mirando, pero no es partícipe, es absolutamente necesario para mí en la escritura, es absolutamente necesario. Ahorita en el concurso de dramaturgia femenina, hice un ejercicio que me pareció fascinante antes de entregar la obra, y era que yo tenía una obra, la obra originalmente era una obra con cuarta pared, que no se rompía nunca la cuarta pared. Para la versión que entregué para dramaturgia, por mi propio camino personal hoy en día como escritora, han pasado 6 años desde ese texto, rompí la cuarta pared y escribí una cosa mucho más postdramática, en donde el personaje es el mismo actor, o sea, hay un personaje actor, en donde el actor está mirando al personaje y por lo tanto emite un juicio sobre él, un juicio entre comillas, un juicio me refiero a una opinión sobre su personaje, y entonces hay un constante estar y no estar, estar o no estar, que permite que el público tenga una posición mucho más activa dentro de la obra, porque siente que está incluido en el tema y puede tener una posición. Y ese es el tipo de dramaturgia que a mí hoy más me interesa. La dramaturgia que tiene una cosa mucho más postdramática, en donde el teatro se ha vuelto un poco más un arte viva y hay un poco más de performance que de actuación. Yo creo que voy para allá como escritora. Es lo que más me interesa a mí hacer en este momento. Marta Cárdenas, deseando ver tu obra en película. ¿Es la misma que hicieron ya el tráiler o me equivoco con otro trabajo? No, es ese tráiler, sí, es ese tráiler que mostré hace poco, eh, um, de Todo va a estar bien, en el que estoy con Cata, con esta Cata que está ahí arriba. Estamos en un proceso juntas, trabajando en cine, procesos diferentes.
ella con su equipo y yo con mi equipo, pero sí, yo creo que muchos que hemos venido del teatro nos estamos lanzando a hacer cine y creo que eso sin duda va a cualificar el cine colombiano. Estoy convencida de eso y me emociona muchísimo. Te aprovecho para decirte y decirme, ¡felicitaciones! Sí, estamos acá felices porque celebramos que pasamos en el BAM, que es el Mercado Audiovisual de Bogotá. Es una muy buena noticia para quienes estamos ahí. Y hoy nos contaron que estamos adentro tanto el proyecto de casa como el proyecto nuestro. Entonces No, me estamos muy puse felices. qué alegría. El Claro, propio cómo no. no, estoy re feliz. El Con propio toda la Juanes razón, mi Cata, claro. fue bastante trabajo. Y bien, o sea, re bien. Qué alegría. Juanes pregunta, ¿algún referente práctico para empezar a escribir guiones? Un referente práctico es a mí me sirve, no sé qué tipo de escritor seas, eh, pero yo necesito la técnica. A mí me sirve mucho conocer la técnica del guión. Entonces, yo sí di un salto cuántico en la escritura cuando finalmente entendí cómo es la técnica de la escritura. O sea, ¿a qué me refiero con la técnica? Literalmente, cógete un guión famoso de los que hay muchos en internet y mira cómo está escrito literalmente la técnica, o sea, fade in, interior, casa de Jeremías, día. Descripción de qué está pasando en la escena. Jeremías está tomándose un café y de pronto escucha un ruido. Diálogo que va en la mitad. Jeremías que dice tal cosa, bocadillo. Después le responde el otro, bocadillo. ¿Por qué? A mí me parece que eso sirve mucho porque da estructura La misma. mental, mental de pasar de lo que uno está escribiendo a siempre pensar que eso lo va a rodar una cámara y lo va a ver un público en una pantalla enorme o de pronto después de esto en una pantalla de televisión. No importa. Pero esto va a pasar de estar en tu cabeza a ir a un texto, a que un director lo coja, lo meta en una pantalla, lo coja con una cámara, tenga claro qué lente tiene que tener, qué encuadre tiene que tener, qué tiro de cámara tiene que tener. Y eso todo te lo da, para mí, la técnica de la escritura. Cuando uno tiene la técnica, para mí fue la liberación. O sea, yo tengo un programa de escritura de guión que cada vez que yo abro ese programa de escritura de guión, para mí es como si a mí me dijeran, ahora tienes que escribir la acotación, ahora tienes que escribir el texto, ahora tienes que escribir el diálogo, ahora tienes que escribir qué día, qué hora del día es. Y eso da mucha estructura mental, mucho más cuando uno viene del teatro en donde uno suele ser un poquito, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy aquí en el mar y de pronto del mar nos vamos a Casa Juan, porque el teatro es así, de maravilloso, pero el cine no. Entonces ese sería mi consejo para Juanes y es, léete guiones, mira la estructura, que por lo menos en mi caso a mí la estructura me sirve mucho. Dime si te contesté y si no es así, vemos entonces por dónde va tu pregunta, porque no sé muy bien si va por ahí. Yo De creería que pronto sí, que es va por ahí. como un libro de referencia. Es que yo me Pues leí, el de Robert McKee me lo leí por encima y bueno, yo de hecho estudié guión en la Cinemateca, entonces estaba intentando recordar un poco qué libros, pero yo me leí en ese momento la cartilla de la Cinemateca, que es muy completa, muy sencilla para empezar y creo que es sí, pública, y sí. ya lo que hay son varios libros de guión y le iba a decir a Juanes, que es amigo mío, que yo tengo, entonces que me escriba por interno, que yo los tengo ahí en mi iPad, sino que ahorita no los referencio. Ujú. Yo, Cata, de todas maneras, tengo una opinión sobre el tema de la estructura en términos de libros. Y lo mismo pienso para el que, por ejemplo, quiere escribir novela y se mete a un curso, a un taller de escritura de novela. Y es que, digamos que una cosa es la técnica en términos de forma, que es la que te estoy hablando, y otra cosa es la técnica en términos de estructura de guión. La estructura del guión para mí da muchas luces, pero ese fue un consejo que me dio a mí Diego Cañizal, que se lo agradezco muchísimo, y es que no hay cosa que castre más una historia y a un escritor que tratar de encajonarse en el método de alguien.
Ok. Sí, o sea, los métodos existen, los métodos de escritura existen, pero es que incluso en el cine ahí se ha llegado a cosas tan peligrosas como decirte, en el minuto 40, en el minuto 32 de la película, tiene que haber llegado el clímax. No, Ya. sí, muchos géneros tienen esa estructura porque lo que están haciendo es marcar un mismo tempo. Entonces, inconscientemente tú sabes que cuando estás viendo un thriller, estás viendo y Exacto, ella tantos puntos de giro y a tantos momentos y luego exacto, el momento final. Y de hecho, esa es una manera muy industrial de escribir que funciona mucho en el modelo norteamericano. Y exactamente. nosotros ya la reconocemos inconscientemente porque venimos de consumir mucho cine norteamericano. Entonces, claro, es castrante, pero bueno, eso fueron un montón de estudios psicológicos. Irene me explicaba eso para poder generar esas estructuras. Pero si tú las sabes usar o si no, pero entiendo lo que dice Diego, pues te puede castrar completamente. Total, te puede castrar. O sea, una cosa chévere que uno sí puede hacer es escribe tu guión y después que lo tengas escrito, di, siento que esto me está fallando. ¿Por qué será que me está fallando? Voy a ir a las estructuras, digamos, clásicas de guión a ver qué herramientas encuentro allí para solucionar este problema, que es diferente. A que uno diga, listo, voy a escribir un guión y entonces sé que, que a los 22 minutos, a los tantos minutos tiene que oír el primer punto de giro, segundo punto de giro, tercer punto de giro, que esto es tal género porque tiene, entonces necesito tener un personaje que tal, tal, tal. Si tú ya eres un escritor de guión y si te piden algo por encargo, bueno, puede ser que te funcione, está muy bien, pero si tú realmente eres un actor que quiere escribir, que necesita escribir, empezar en el mundo del cine, lánzate primero, descubre primero tu voz, descubre primero cuál es tu voz, de qué quieres hablar, qué necesitas decir y luego métete con la estructura. Por lo menos ese sería mi consejo. De pronto puede ser que me estuvieran oyendo y dijeran, pero ¿cómo vas a decir eso? Yo pienso que debe ser así porque hoy en día lo que necesitamos es voces auténticas, contenidos de gente que uno realmente, seres humanos reales y vitales que existen y que necesitan hablar y poner su voz en el contenido. Yo no sé tú, Cata, pero en todas las asesorías que yo escucho es queremos historias de gente que nos resuenen, de gente que se sienta muy real, muy vital, muy identificado con ella, que necesite contarla. Y pues yo creo que para eso el autor tiene que estar muy involucrado allí. No, y querer profundizar esa autenticidad y esa sensación de lo real es también una de las marcas importantes del cine colombiano de hoy, ¿no? Exactamente. Por eso es que se está intentando, se viene haciendo tanto con actores naturales por una necesidad de estar casi hermano del documental, de una realidad y de una cosa genuina que se siente a veces desde una cierta comprensión que se le atribuye al actor natural, ¿no? Pero es esa búsqueda de la realidad Sí, pues es otro lenguaje y tiene algún sentido. Me sí. pregunta Adri, y amo Juan Sea, que dónde puede leer tus guiones o tus obras de teatro, si están por ahí publicadas, ¿dónde podemos leerte? Eh, yo tengo 4 obras publicadas, pero todas son en libro físico. Entonces, con mucho gusto te diría como descárgalas en tal, pero no sería, no es verdad, no tengo ningún libro. El único libro digital que en este momento sí está, que es esta colección de dramaturgia breve que acabamos de sacar, que acaba de sacar Carlos Moisés Ballesteros. Tengo el link en mi perfil en Instagram. Si no lo tengo, lo voy a poner como fijo en el perfil de Instagram porque es una colección de 6 tomos. Yo creo que allí hay autores súper interesantes de dramaturgia colombiana y los guiones, sí, digamos que en términos, digamos, de ejercicio formal, no puedo utilizarlos porque mis guiones son parte de proyectos de desarrollo en una y en diferentes convocatorias. Entonces, digamos que mi guión, por ejemplo, con el de la película que voy a hacer, en este momento ya no es mío, sino que es del Vulgar Films. Entonces ya, digamos, no me pertenece a mí y pues hay un tema ahí como de derechos de autor que aunque es mío, ya no es del todo mío. Y esa pues ha sido una decisión de mi forma de trabajo, entregárselo a un productor, el guión entregárselo a un productor para que él sea el que se encargue, o la productora sea quien se encargue de todo el tema económico. Y el guión de animación tampoco es mío,
Eso sí, me duele mucho, pero no es mío. El guión fue un guión por encargo y por lo tanto pertenece más a la productora que se llama Jaguar Films. Yo estoy allí en un proceso como de intentar que el guión vuelva a mis manos, porque pues si el guión no se hace, yo quisiera hacer algo con él, pero pues en este momento son de la productora. Pero yo creo que hay muchos guiones en la red, muchos guiones de películas clásicas, que además hacer el ejercicio de leerlos es fantástico, créanme, cuando uno ha visto una película y lee el guión y uno dice, wow, qué locura entre el momento en que tú lo recibiste y en el momento en que lo hicieron y el vuelo que hay entre el papel y lo que ya el director y el productor y los actores hicieron con él. A mí me parece que es una de las cosas más interesantes de hacer en el cine, pasar del guión a la película. Sí, no, yo nunca he hecho ese ejercicio de ver la peli y luego leer el guión, lo haría. O sea, de hecho lo Ay, Cata, es fantástico, es fantástico. voy a hacerlo. Y ahí Juanes nos agradece todos los datos y los ejercicios. Entonces, No, Juanes, con todo. con mucho Al- gusto, corazón mío. preguntas, hay otra por acá, espérate, reviso. Listo. Em, Hay una cosa que me gustaría decir, Cata, y dale. es, porque creo que vale la pena decirlo. Lo dijimos al principio, pero para quienes se han unido ahorita más adelante, digamos que Cata y yo estamos, nosotros somos parte de esta plataforma, quedaste, somos socios, esta es una plataforma para actores, para vincular el talento con el buscador de talento de cualquier tipo, pero en todo este ejercicio de mirar los perfiles que la gente pone en nuestra plataforma en Quedaste, nos hemos dado cuenta que la gente no conoce sus talentos, no los conoce. Uno le dice a la gente, y Cata es realmente esa es mucho su especialidad, su trabajo en términos pues de la plataforma. Entonces uno le dice a la gente, ponga etiquetas de su trabajo. Entonces la gente pone, soy sexy, soy cálida, soy amigable, algunas cosas que Cata, o quienes hemos hecho el ejercicio de revisar esos perfiles, decimos, bueno, a ver, tienes que poner etiquetas que un Verificables. buscador de talento pueda verificar. Primero, pues sexy es una cosa que es muy subjetiva, Relativo. ¿no? Sí, hay gente que le parece sexy unas cosas y otra gente que no. Hay gente que le parece sexy las mujeres eh, eh, sí, exuberantes. Hay gente que le encanta lo sexy de lo flaco. Así que lo sexy es una cosa muy subjetiva. Pero en cambio, el esgrima no es subjetivo. El esgrima es el esgrima. Si tú sabes hacer esgrima, tienes que poner en eso, tienes que poner en tu etiqueta esgrima. Y los actores tienen que aprender a reconocer cuáles son esas cualidades, ¿no? Esas cualidades que califican y cualifican su trabajo. Y los actores no lo saben. Hay otros que se van para el otro extremo. Entonces hay actores que ponen eh, moto o idiomas y hablan como 5 idiomas y a la hora de la verdad no es tan cierto. Uno tiene que realmente hacer el ejercicio de decir, a mí realmente, ¿qué me hace el actor que soy? Y por Sí, ejemplo, yo siempre pongo, cuando yo pongo mis hojas de vida, cuando me presento a un casting de todo tipo, siempre pongo que yo escribo, siempre, porque yo creo que eso le da a la gente que escoge el talento, le hace saber qué tipo de actriz soy yo, cuando es un buscador de talento o a un productor que digamos tiene como cierta sensibilidad en términos de lo que está buscando. Escoger una actriz o un actor que escribe es diferente a un actor o una actriz que no escribe. Y por lo tanto eso es importante de reconocer en las habilidades de uno. aquí de Chisme Adri con Vivi tenemos un grupo de estudio de producción. Entonces las dos nos reunimos a estudiar producción. Y hoy hablábamos un poco de los perfiles y ella me decía, pero pongo en mi perfil de Instagram que soy productora. Y yo le dije, claro. O sea, y yo siento mucho que los actores, uno de dos, tienen la creencia de que si escriben o dirigen o hacen otro, Cierto, dejan de actuar. Y cierto. no, para mí es la actuación, o sea, eres actor, pero eres actuación y llevas eso a unos niveles donde la vida te va fluyendo. Escribir o ser director de arte o hacer producción, que es una vaina supremamente creativa. Entonces,
cómo siendo actor me doy cuenta que puedo dimensionar esto a otros niveles. Soy profesor, soy coach. O sea, de hecho yo hoy en día digo, sí, soy actriz, pero soy coach. Y de hecho ya un director sabe que cuando va conmigo va con un coach. Y él puede tomar decisiones. No, me gusta porque sé que la tengo en set. Si actúa con un niño me ayuda, que me ha pasado. Exacto, Yo, pues claro, claro, tenés el niño, yo soy ahí, pues ya estoy en el set. ¿Cómo no me vas a aprovechar? Ya estoy acá. claro, claro, claro. Entonces, todo lo contrario, y esto va también para cosas afines. Soy abogado, soy ingeniero, estudié astronomía porque me encanta. Y tú no sabes si que un director diga, ay, a esta persona le gusta la astronomía. Yo también siento una afinidad intelectual, quiero conocer. Entonces es como, Además, eso que tú dices me parece interesante para una cosa que los actores siempre se quejan. No me incluyo porque creo que ya esa queja yo por lo menos ya no la tengo. Yo creo que la tuve mucho tiempo y es que este medio es mucho de roscas. Entonces los actores siempre hemos dicho, muchos dicen o piensan que hay muchas roscas. Y creo que también el tema de la rosca, aunque sea o no sea cierto, también es un tema de afinidad. También es un tema de esa gente con la que te gusta trabajar, esa gente con la que sientes que creativamente creces, te inspira, es como que fluyes. Y en ese sentido, en la medida en que tú permites que la persona que va a trabajar contigo y te va a buscar tu talento, te conozca más, va a sentir esa afinidad de lo que acabas de decir. No tengas miedo, no tengas miedo de ser muy descriptivo con los talentos que tienes, volviendo otra vez a esos talentos verificables que tienes, a esas habilidades que tienes, porque sin duda eso va a cualificar la manera como un director o un productor va a buscar talento y en la medida en que más te definas y más, no solamente te definas, sino que más reconozcas esos talentos en ti, yo creo que más oportunidades se abren laboralmente para uno como actor. y en ese sentido también el no compararse, ¿no? Porque esta mañana vimos perfiles de actores ahí en Instagram. Yo decía, esto de poder identificarse es autorreconocerse de una forma muy honesta. Entonces, no puedo ser como Madonna, voy a poner un nombre, porque también conozco mi contexto, pero sé otras fortalezas. No canto como Madonna, pero coacheo como Cata. Y también no Claro, atribuirle a claro. la imagen importante, también darle un valor al conocimiento, porque entonces le atribuyo toda la imagen y a los books que hay que tener un buen book sin duda, pero también darle mucho valor a mi experiencia vital como profesional y como persona, que también me he movido en muchas Estoy, com- cosas. Uh -huh. estoy completamente de acuerdo. Hay una pregunta allí que aunque nos hemos ido por otro lado, Cata, me parece muy importante responder, porque, o sea, sé muy bien cómo te sientes, porque esa pregunta que dice ahí que es, cuando una película se graba en formato plano secuencia, ¿es una decisión del director o está en el guión? Y leyendo esta pregunta siento perfectamente en qué punto estás con respecto a porque ese es el tipo de preguntas que están ocurriéndole a uno cuando uno está pasando del teatro, no sé si es tu caso, pero yo creo que sí, cuando uno está pasando del teatro al cine. Puede ser en ambos sentidos. Adri, Tú como espera, guionista, antes de que la contestes, es que Instagram no demora en cortar. Entonces prefiero cortar de una forma más gentil y nos conectamos de una. Listo, del Junior, y ya damos el cierre. Gracias, ya nos vemos. Finalizar. continuará. Ya nos vemos. Continuará. Continuará. Hola María C. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este Continuará. Listo, Como aquí ya estamos. como la tablet funcionó y yo había tenido un tema técnico, entonces estaba toda tensa. Listo, nuestro Continuará. ¿Eso quién lo decía? ¿El guionista o llega el director y hace lo que se le da la gana con el pobre trabajo del guionista? Depende.
Eh, puede pasar en dos sentidos. Tú como guionista puedes escribir una escena como plano secuencia porque necesitas o sientes que la narración debería darse como un plano secuencia para que se comprenda, digamos, el sentido de lo que uno quiere narrar, por ejemplo, en la presentación de un personaje. Yo estoy presentando mi personaje y por lo tanto para eso necesito un plano secuencia en donde el personaje cierra la puerta, se voltea, sube corriendo, saca un arma, duda, mira el cajón, se acuerda de que en el cajón tiene las balas, lo abre, la carga, se voltea, llega a la puerta de nuevo y ahí termina mi plano secuencia. Pero no escribo cosas técnicas en un guión como plano secuencia. No lo hago. No, sí, eso sí. No lo hago. Porque eso le corresponde al director. Entonces, ¿cómo le hago yo saber al director como guionista que yo quiero hacer un plano secuencia? Escribiendo una escena que está escrita en secuencia. O sea, una escena que el personaje, que no tiene un corte, sino hasta que el personaje termina de decir o de contar lo que yo siento que va en secuencia. Y por lo tanto, el director lo que hace allí es decir, esto tengo que grabarlo en secuencia y es un plano secuencia. Pero puede pasar al contrario. Puede pasar en que yo escribo una escena en donde yo no tengo la capacidad o sea, yo como guionista no siento que eso va en una secuencia, siento que yo puedo contar eso en pequeñas escenas en donde él abre la puerta, mira, cierra, corte A, va a la cocina, se asegura que no hay nadie, corte A, va a la habitación, abre el cajón, saca el arma, corte A, ¿sí? Y el director cuando lo lee dice, esto es una secuencia, vamos a hacer una secuencia. Y tiene el actor para hacerla y tiene el equipo para hacerla, porque hacer una secuencia también necesita de un equipo técnico que no es cualquier cosa. No, necesitas un actor muy juicioso para hacer un plano secuencia porque tiene que repetir las acciones exactamente iguales cuando lo vuelvas a hacer, si es que tienes que repetir el plano secuencia. Ojalá que no, pero es posible que lo tengas que hacer. Entonces, Son los más difíciles, ¿no? O sea, estás con el foquista, estás con el camarógrafo, si tiene algo uy, para dar, no. y toda la gente que está detrás de cámara, como, sí, como que serpenteando ahí detrás, como para, exacto. Entonces, si no es un plano secuencia. Yo tengo una escena de mi película es plano secuencia, la presentación del protagonista es plano secuencia, y yo la voy a dirigir. Y yo de verdad a veces digo, yo estoy loca, o sea, como soy de bruta de haber escrito una plano secuencia tan jodido como este. Pero otra cosa, otro consejo, y yo no sé, Cata, si estás de acuerdo, esto también fue enfático Diego Cañizal, cuando estábamos trabajando juntos, y él me decía que nunca un aspecto técnico te inhiba de escribir una cosa en una escena. O sea, no pienses nunca ni como director ni como productor, nunca. Eso no es problema tuyo. Tú tienes que pensar como guionista y por lo tanto, creativamente a ti lo único que te puede importar es tu historia, tus personajes. Si después resulta que escribiste atardecer, 5 y 4 de la tarde, el sol está cayendo y tu personaje no sé qué. Ay, Dios mío, qué pesadilla. Pero eso no es problema tuyo. Eso es problema del productor y del director. Eso no es problema tuyo. Si tú necesitas que la escena sea a las 5 y cuarto de la tarde, por alguna razón que para ti cuenta en la historia y no es simplemente como, también, ¿no? No es simplemente como unas ganas de joder o una cosa, digamos, en donde te enamoras de una idea, porque me parece que eso es muy peligroso. Tienes que ser muy claro en que debe siempre primar la parte tuya como guionista y después llegará el director y después llegará el productor. Por ahora estamos pensando solo como escritores, no más, no más. No, de hecho yo creo que hay que aprender a ser generoso y realista. Pipe dice, por eso dirijo todo lo que escribo, me ahorra rabia. Sí, pero de todas formas, yo conozco los modelos industriales tienen guionistas brutales que entregan su guion a un director brutal. Y es mucho más estructurado
también sistemas de producción mucho más matemáticos, por llamarlo así, no tan artesanales como a veces lo hacemos en Colombia. Y Colombia ha mejorado mucho, ya estamos llegando a unos niveles mucho más industrializados a nivel cine. Pero uno tiene que saber, y eso yo lo hago mucho con Ire, que es mi gran amiga, es qué guión vas a vender, qué guión lo escribiste para que lo dirigiera otro, que yo se lo digo resto a Irene, y qué guión es Total. tuyo, y qué guión es el tuyo. Entonces ella me dice, este manica, este lo doy, y yo, bueno, listo, lo damos. Y cuál es por el que vas hasta el final, porque ya es muy personal. Y eso ya se vuelve un ejercicio creativo, igual el cine es que no se hace solo. O sea, puta, necesito ese Exacto. Es para un hacerlo. ejercicio colectivo, exacto. Ajá. Estoy de acuerdo. Es un ejercicio colectivo. Creo que también allí, en esto que acaba de decir Pipe, que te saludo, Pipe, ¿cómo vas? Yo tengo muchas reticencias sobre esa sensación y esa idea de nosotros los escritores, no solamente para cine, pues yo nunca he dirigido una película en cine, esta va a ser mi primera película, yo tomé la decisión de hacerlo, básicamente porque es una historia que me implica demasiado y me costaría mucho trabajo, digamos, soltarla, tengo que reconocerlo, pero creo que gran parte del paso de volvernos una industria en términos audiovisuales más que todo está allí, en Sí, que está allí. reconocer que uno es un guionista, en que uno tiene una historia y que uno tiene la posibilidad y la confianza de decir, el que dirija esto, el que produzca esto, va a llevarla a la estratosfera y si no él la lleva, pues ni modo, next, ¿sí? Next. Exacto. Tú ya hiciste lo tuyo con el Next. guión. Yo tuve un guión que lo entregué y cuando lo vi, de hecho el director de foto era muy amigo mío, cuando yo vi el corto dije, no es nada, ni lo, o sea, no, no hay rastro de lo que sentí, de lo que viví, porque era muy autobiográfico de lo que pasó, pero entiendo desde dónde fue creado, es precioso en foto, la historia no está, pero tu foto es hermosa. sigue Sí. siendo el director, sigue siendo el director de foto de nosotros. Entonces fue como, bueno. Yo no Pipe, creo que exista, o sea, yo creo que lo excepcional es que a uno como escritor le gusta lo que un director hace con su obra. O sea, eso no suele pasar, eso no suele pasar. Cuando pasa es muy raro. Me parece que uno tiene que acostumbrarse a esa frustración, uno como escritor. Uno debe acostumbrarse que listo, eso, yo voy a estar frustrado con lo que hagan. Y está bien, está bien. Ya, sí, no importa. Pues, acostumbrarse y empezarle a coger cariño hasta que uno empiece como a decir, "Bueno, no lo hubiera hecho así, pero está buenísimo, también está buenísimo". Yo creo que eso es gran parte del proceso que uno tiene que hacer como escritor en cualquiera de los campos para que también su obra tenga una mirada y crezca, ¿no? A mí me parece que en el teatro a mí sí que me parece complicado el director que dirige sus obras. Tengo que reconocer que hay veces se vuelven demasiado íntimas, demasiado en sí mismo, de ¿no? sí mismo. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces es chévere cuando en el teatro llega otro, llega un director y coge tu obra y hace con tu obra lo que él ve y uno se sentirá frustrado, traicionado, muchas cosas, pero la obra da el paso que tiene que dar, para mí natural, que es ir a las manos de un director. Así lo veo yo hoy en día. Pipe Vallejo dice, si uno quiere escribir muchas cosas, pero no olvides que en Colombia los presupuestos son muy reducidos. Sí, yo sé, yo veo muchos amigos míos y yo leo sus guiones y desde que se sentaron a escribirlos pensaron para poderlo grabar una o dos locaciones para sus óperas primas muchas veces. Pero bueno, ahí vamos. Entiendo Sí, pero la... no, sí, eso también lo entiendo, eso también lo entiendo. Lo que pasa es que yo creo que en el fondo también son como cosas que uno como escritor de pronto se dice eh, um, como para calmar cierta sensación o cierta, a veces miedos. No lo digo por el caso de Pipe, porque pues Pipe es una persona que además tiene mucha experiencia en este medio, en el medio del teatro en general, pero lo digo en general por todos los que nos dedicamos al arte en general. Y es como que uno muchas veces dice, pero no, pues ¿para qué lo hago si tal cosa? ¿Para qué lo hago si finalmente hay una sola vez, hay un solo apoyo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico? Entonces, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hago si tal? Pues
ejercicio de la escritura hay que hacerlo. Fin. Hay que Sí. hacerlo. El ejercicio de la escritura hay que hacerlo. De lo contrario, no es un ejercicio tan vital. Yo creo que si no es un ejercicio tan vital, no sale bien. No sale bien. Si uno no necesita escribir, no necesita, de verdad, no necesita, yo creo que no sale tan bien. Por lo tanto, si necesita uno escribir, hay que escribir. Hay que escribir. Así pienso yo. No, y de hecho, por ejemplo, este año que el FDC solo tiene pues, la posibilidad de solo un premio, dado que no hay taquillas y es todo un tema político también. Fue uno de los años en que más se entregaron guiones para rodar, fue lo que yo miré en estadísticas, porque la gente estaba en su casa pudiendo sentarse a trabajar. Claro, Este año, obviamente. así te lo ganes o no te lo ganes, adelantaste un montón. Hablaste con tus coproductores, Claro. el presupuesto, la miraste, o sea, regañaste a tu directora, y comenzaste a hacer el No, trabajo de estar ahí, o sea, estar en convocatoria, sí o sí te lleva a saber por dónde la vas a hacer. Te está confrontando es sin por duda, el saco, ¿no? O sea, y eso te invita a estar en ese continuo ejercicio, sin excusa. sin duda, sin Pipe dice que duda. es una gran directora que lo llevas en la sangre, sí que sí. Oh, Y gracias, gracias, Pipe. Pipe dice, Stanley Kubrick dirigía hacia su fotografía y hacia el montaje. Por eso los riesgos fueron mínimos. Sí, bueno, pues son formas, ¿no? Yo soy, Claro, también es muy válido. claro, en la viña del arte todos tenemos lugar, los que queremos hacerlo todo. Listo, Adri, estamos ya cerrando. Yo siempre soy amiga del resumen técnico. ABC de cómo aprovechar las herramientas del actor para escribir. Como uno, Primero, escribe personajes con los que escribe parte de ti mismo, escribe personajes con los que te puedas identificar, sea por rechazo o por apropiación, y escribe personajes que tengan un arraigo de realidad. No escribas personajes como te imaginas que son, como creerías que es un asesino en serie. No, no, no. Si tienes un vecino que se comporta de una manera muy rara y que todos los días cuando sale lo ves que hace una cierta acción que te hace pensar, este tipo podría ser capaz de matar a alguien, no importa que no sea verdad, pero eso que te dispara ese personaje es tu ancla para escribir tu asesino en serie. Estoy dando un ejemplo, pero no seas como que estás solo en tu fantasía y en tu cabeza. Para mí tiene que tener un arraigo. Eso creo que son como los 3 puntos de escribir personajes que como actor uno tiene muchas herramientas para ver y para distinguir en los demás, cosa que no le pasa a otros escritores. Entonces, parte de ti, personajes con arraigo y personajes con los que te puedas identificar o por rechazo o por apropiación. Eso. ya me ocurre una cosa y es la gran facultad del actor, vívelos en el cuerpo. Sé que los guionistas también, Sí. hasta el guionista más tímido que no ha actuado, los vive en el cuerpo, con sus neurosis y Sí, caminan por ahí. Pero un actor sí, que sí. lo tiene mucho más afinado, tenlo en el cuerpo, así, y de ahí ya lo puedes escribir. Bueno, Cierto. Adri, siempre soy yo la que me despido e invito a la gente a inscribirse a Quedaste, pero hoy deseo que lo hagas tú. Bueno, quedaste.co es una plataforma que vincula el talento con el buscador de talento. Es una plataforma que creamos varios artistas y pensamos que lo que buscamos es democratizar la oportunidad de vivir de este trabajo de la actuación. Por lo tanto, a todos los que todavía nos acompañan y a ustedes los que nos acompañan y tienen amigos, conocidos, actores, gente que este sea su trabajo, que este sea su búsqueda, su anhelo en la actuación, entren a quedaste.co, inscríbanse, hagan un perfil sólido, llenen todos los campos, pongan buenas fotos, suban su reel. Estamos en un momento en donde van a empezar muchas producciones, en donde va a haber mucho trabajo, así lo creo firmemente yo. Así que sin duda va a ser muy importante. Me preguntan, ¿la plataforma también funciona para el actor natural?
Para nosotros es muy importante un actor para quien este trabajo de la actuación sea su profesión. Por lo tanto, Dana, sí. Si te refieres a actor natural en que te gusta la actuación, pero no tienes formación ni tienes experiencia, yo te, yo te invitaría a que entres a la plataforma, a que la mires, a que veas qué tipo de actores hay allí, a que veas cuál puede ser tu lugar en esa plataforma, porque a nosotros sí nos interesa cualificar esta profesión. Por lo tanto, la persona para quien es un hobby no es lo que estamos buscando, pero te invito a que la entres y la busques y la mires para que lo que es para ti actor natural, de pronto no es lo mismo que estoy diciendo yo. Así Lo que yo que le a Dana, a Adri, es como la plataforma está hecha y comienza ya ahorita como a estructurar los perfiles. Entonces los perfiles eh, que tienen más oportunidad de proyección van a aparecer de primeras, porque sus fotos, su información y su reel dicen son competitivos, puedes realmente mostrárselos a un productor. Y eso no tiene que sí, ver con que sea un actor famoso o no, sino con que su material de trabajo soporta que pueda ser llevado a set. cierto. Entonces, mi respuesta es, el problema no es ser actor o no actor natural, sino saber cómo voy a soportar la experiencia, porque si eres adolescente, Dana, lo digo para los actores jóvenes, claro que están invitados. Las personas que no tienen experiencia, claro que están invitados. Pero ¿cómo voy a hacer para que ese perfil sea atrayente para un productor? Y siendo honesto, estoy empezando, soy un actor que está empezando, hoy en segundo, primer semestre de la universidad. Claro, si necesitamos actores jóvenes, obviamente, Claro. productores, pero ¿cómo yo le doy una apuesta real a esa presentación? Como soy nuevo, pero mírame, este soy yo y esto es lo que puedo ofrecer. Entonces, esa sería mi respuesta, Ana. O sea, hay que hacer la tarea de darse a la pela de tener un muy buen perfil en Quedaste. Y si tienen alguna duda con respecto a su perfil, a la manera en cómo llenarlo, a las fotos, al reel, Catalina es una gran asesora en ese sentido. Catalina ha hecho un ejercicio de muchos años asesorando actores porque ha sido jefe de casting, ha hecho casting en importantes películas. Entonces, en el equipo de Quedaste, que está Catalina, tenemos este perfil que asesora y guía mucho a los actores que están en ese camino. Entonces, los invitamos a unirse, a ser parte de quedaste.co. Y gracias, Cata, por esta charla. Anímense a escribir, además estamos encerrados. láncense, Yo, láncense, láncense a sí, escribir, que es un buen momento para hacerlo. de hecho, la cuarentena me volvió experta en Instagram, entonces me pueden preguntar por el Instagram de Quedaste, yo estoy ahí como supremamente pendiente. Perfecto, Entonces, por perfecto, donde me está, parece estoy perfecto. disponible, no 25 por 25, sino por ahí unos 18 por 25. Listo. Y pues sí, los que tienen manager también se pueden meter a la plataforma. La plataforma no es solo, no es con manager o sin manager, tú puedes poner ahí incluso quién es tu manager. Hay muchos actores que están en la plataforma que tienen manager y ponen el nombre de su manager. No tiene que ser sin manager. Y la apuesta es que vamos a estar todos juntos, o sea, nos vamos a mezclar los que vienen de experiencias más teatrales, cinematográficas o televisivas, poder horizontalizar y nos vamos a ver, es como un Facebook para actores, nos vamos a poder ver y ahí tú vas a decir, Una oh, comunidad. una comunidad. Y va a llegar el momento en que uno dice, bueno, veo mis fotos de U y digo, uy, todavía me falta un poco, ¿no? No quiero ser como Adriana porque no tendré sus ojos, pero quiero ser como Cata. Entonces, ¿cómo dentro de esa amor y respeto mutuo vamos a compartir nuestro material y nos vamos a ver nosotros constantemente? Cata, me pasó una cosa ya para cerrar, pero ya que veo que hay varias gente que está entrando ahí, que yo quiero comentarlo. Estábamos revisando unos perfiles de la plataforma y empecé a ver 3, 6, 9 personas que me llamaban un resto la atención, su imagen, no necesariamente porque fueran particularmente bellos o bellas, sino porque tenían una imagen supremamente potente y entonces me metí a verlos. Todos eran argentinos. Sí, Tienen una cosa, o sea, los argentinos tienen una cosa con las fotos, con la manera en cómo venden su imagen,
tienen una tradición, pues además, tanto de cine como de teatro mucho más larga y sólida que nosotros, ¿sí? Lo mismo que los mexicanos, pero esto de los argentinos me parece que vale la pena que lo miren a quien le parezca interesante el ejercicio. Entran a la plataforma y hagan el ejercicio de mirar por qué una cara les llama la atención, qué hace que una cara ustedes la vean y quieran ir a ver a su perfil. Yo hice el ejercicio y la mayoría de la gente que me llamó la atención era argentina. Y me puse a pensar por qué. Y realmente, independientemente de que tuvieran mucha o poca experiencia, la mayoría tenían cierta experiencia, buena experiencia. Hay una cosa en donde ellos han llegado a conocer mucho su imagen. Son muy expertos manejando su imagen, manejando qué tipo de foto poner, qué tipo de luz conviene, qué tipo de maquillaje. O sea, es un ejercicio muy interesante de hacer, así que los invito, si tienen dudas también de qué tipo de fotos son buenas y funcionan, entren a la página y miren quién les llama la atención y vean qué fotos les llama la atención para saber en qué estamos haciendo bien con nuestras propias fotos y qué de pronto no estamos haciendo tan bien. Me parece que es un ejercicio que funciona. Maravilloso. Y bueno, ahora sí, lindo sábado, Ahora sí, lindo puente del Día del Padre. sí, Y feliz día muchas, del padre a quien sea padre por ahí y a los padres de todos ustedes. Pásenla bien, diviértanse, descansen y ánimo para los días que vienen, para todo lo que viene. Y gracias, Cata, por la charla, estuvo muy rica. Y a todos un beso, anímense a escribir. Se les quiere mucho. con y una cosa, recuerden que este live va a quedar en nuestro canal de YouTube junto con todos los live que hemos tenido. Ya tenemos un material muy interesante sobre coach de actores, dirección, casting, teatro. Ya todo está muy ordenado ahí, entonces invitadísimos a ir al canal de YouTube y que nos Eso, escuchen. buenísimo. ¿Listo? Buenísimo. Y bueno, también métanse en mis redes, síganme en mis redes, me gustaría mucho tenerlos allí también. Adriana Romero H. Chao. Chao, Cata. Chao, Adri, gracias. Y felicitaciones. Felicitaciones.